Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Es un privilegio poder estar acá. Nos hemos tardado un poco, hemos tenido unos inconvenientes técnicos, pero damos gloria a Dios que estamos aquí nuevamente. Vamos hoy a dar el tema Días de Lamentación. Así que puedas acompañarnos, darle compartir, darle like, por mientras ponemos una alabanza y damos un poco de tiempo para que otros hermanos se puedan añadir. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Damos toda gloria. Vamos, dinos si se escucha bien el audio, envíanos un mensaje. Dios te bendiga, amado hermano. Ayúdame a compartir y a dar like a las buenas nuevas del Evangelio. Así que vamos a dar comienzo al tema Días de Lamentación. Quiero leer un texto bíblico y puedas tú irte conmigo a Lamentaciones 1, versículo 1 al 4. Lo vamos a ir leyendo. Dice en esta traducción El Viviente: Jerusalén, dice, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de la tierra, de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus amigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre las naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguen y la alcanzaron, y ya no tiene a quien recurrir. El versículo 4 dice: los caminos a Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio, sus sacerdotes gimen. Vamos a orar, amado hermano. Padre, Señor, en esta hora clamamos, Señor,
por tu misericordia, Señor Padre, para que puedas ayudarnos, Señor, a compartir tu palabra, que seas tú como, Señor, ese vocero, Padre, esa energía, Señor, ese poder, Padre, que asimismo, Señor, Padre, está en aquellos, Señor, en aquellos aparatos, Señor, electrónicos como radios, Padre, las cuales, Señor, los radios no son nada, sino, Padre, el mensaje que imparte los radios, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Utilízame, Señor, Padre, como a ti te agrada, Señor. Si es un mensaje de evangelismo, Padre, seas tú poniendo, Señor, esa gracia de evangelismo, Padre, sobre mi vida. Pues, si es una enseñanza, Padre, magisterial, seas tú dándome esa enseñanza, Padre, para poderla transmitir. Y a los que están oyendo también, Señor, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Abre, Señor, en el nombre de Jesús, la palabra, Señor, para que puedan ser entendidas, Señor, algunas cosas que han estado ocultas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos y gemimos, Señor, por tu revelación, por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor. Trae revelación. Aquellos que no entienden tu palabra, trae conocimiento en el nombre de Jesús. Quita también todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, que tus ángeles acampen en el nombre de Jesús alrededor de mis hermanos, y que pueda traer paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, para que puedan escuchar tu buena palabra en paz. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. A ti sea la gloria. Entonces estábamos leyendo. Quiero entrar antes de poder tocar nuevamente el texto bíblico, Lamentaciones 1:4. ¿Qué es una lamentación? Una lamentación es una expresión o un suspiro de dolor o de pena. Dice, repito, ¿qué es una lamentación? Una lamentación es una expresión o suspiro de dolor o de pena. Las lamentaciones son las que se dan después de que una persona ignora la solución a su problema. Vuelvo a repetir. Las lamentaciones son las que se dan después de que una persona ignora la solución a su problema. Y ahora, envuelta en el dolor, emerge dentro de las entrañas una expresión de luto. Esa es una lamentación. También una lamentación no fue por ignorancia, sino que fue porque se sintió la persona capaz de salir de esa situación sin la dirección de Dios. Entonces, miramos que una lamentación es una expresión de suspiro, de dolor y de pena. La palabra lamentación viene del hebreo ek, y es la 349 del hebreo, pero esa viene también de una raíz que significa ay, y es viene el hebreo la 335. Entonces, cada libro de la Torá, en el principio, cuando venía la primera palabra de la Biblia, así como venía la primera palabra escrita de ese libro, así se le colocaba el nombre a ese libro. Tenemos un ejemplo, el libro de Génesis. Se le dice Génesis, se le dice principio, porque comienza así, de esa manera, en el principio. Entonces ese libro se le colocó Génesis, se le colocó como la primera letra con que empieza el nombre de ese libro. Entonces el nombre de este libro empieza como, y esa palabra como no es una pregunta que se está haciendo Jeremías. Jeremías es el escritor de Lamentaciones, del libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, como lo dice el mismo nombre, son 5 tipos de lamentaciones registradas en 5 capítulos. Y cada lamentación es muy diferente una de la otra. Estas lamentaciones se dan debido al resultado de la desobediencia del pueblo de Dios cuando Jeremías empezó a impartir la palabra de arrepentimiento en el tiempo de Jeremías. El tiempo de Jeremías estamos hablando que son 700 años antes de Cristo. Estamos hablando que son aproximadamente 2700 años antes de Cristo. También una parte de la historia que podemos lograr entender es que antes de Jeremías estuvo Isaías. Esto quiero que lo tengas y lo guardes en tu corazón. Antes del tiempo de Jeremías estuvo Isaías. Estuvo, creo que unos 100 años antes de Jeremías. Estuvo Jeremías,
pero también contemporáneamente dentro de los profetas mayores, que son 4, es Isaías, Jeremías, vamos a ver si recuerdo acá otros, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores que lo menciona la escritura. Ezequiel, Jeremías y Daniel son contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo. Así que el libro de Lamentaciones es escrito después del periodo de cautiverio que el pueblo de Israel sufrió. Recordemos a principio que Jeremías se le llama el profeta llorón, porque Dios lo mandó a profetizarle a un pueblo que se arrepintiera, porque este pueblo, aunque era un pueblo que tenía ritos, tenía ceremonias, decía que iba a la iglesia, decía que iba al templo, pero regresaba a amar los ídolos en la casa. Decía que hacía grandes fiestas para Dios en los templos, y al salir de los templos estaba deseoso de quererle hacer fraude al hermano. Puras coincidencias con este tiempo, amados hermanos, puras coincidencias. Creo que tal vez Jeremías en ese tiempo, si hubiera tocado igual a este tiempo, diría, deja tú, joven o mujer que tiene 2 novios, deja de hacer de esa manera fornicación o adulterio, o deja, mujer, de engañar a tu esposo, deja, hombre, de engañar a tu esposa. Entonces Jeremías se dirige a un pueblo rebelde, un pueblo no que desconocía la palabra del Señor, se dirige a un pueblo que conocía y practicaba ritos ceremoniales continuamente. Entonces Jeremías llama al arrepentimiento a este pueblo y le dice que por causa de su desobediencia iba a ser llevado cautivo. Quiero leerte Jeremías 14, 18. Dice, si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan su trabajo, pero no saben lo que hacen. Entonces, Dios le había dado unas visiones al profeta Jeremías que eran profecías futuras, eran visiones futuras, en que él miraba a gente muerta, en que él miraba a todo el pueblo cautivo, y que los sacerdotes y los profetas que también estaban contemporáneos con él, unos profetizaban prosperidad, unos profetizaban paz, unos profetizaban éxito. Entonces Jeremías una vez se sentía tan fuera del círculo de los profetas de ellos, en que Dios le daba a él sueños y visiones de desastre, y decía, ¿cómo es posible que aquellos profetas profeticen bendición, paz, prosperidad, y a mí me des visiones de tormento, me des visiones de muerte? Veo gente muerta, dice Jeremías en el capítulo 14, versículo 18. Entonces, y el Señor le dice, ellos profetizan mentira, profetizan visiones que no han visto. Te estoy tratando de resumir algo del libro de Jeremías para que entendamos acerca del libro de Lamentaciones, acerca del tema de Lamentaciones de este día. Entonces, Dios le dijo, Jeremías, ellos mienten profetizando paz. Y es increíble que estamos viendo hoy en este tiempo actual que muchos profetas están tratando de profetizar paz y no hay paz. Están tratando de profetizar bendición y prosperidad y no estamos viendo bendición y prosperidad. Entonces dicen que están siendo llevados cautivos en su mente primero. Entonces quiero leerte el 14 también, versículo 1, 2, dice, Judá desfallece, el comercio a las puertas de la ciudad se estanca, todo el pueblo se sienta al suelo porque está de luto, y surge un gran clamor de Jerusalén. Usted póngale ahí, surge una gran lamentación en Jerusalén. Si usted quiere darle entendimiento a lo que estamos leyendo, cada vez que yo diga Jerusalén, usted diga la iglesia.
el templo de Dios, la casa de Dios. Así que había una gran lamentación en la casa del Señor. Dice, y un gran clamor. Dice que los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, es decir, a buscar la palabra. Pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas. Entonces está hablando que en el tiempo de Jeremías hay un tiempo de gran confusión. Entonces, el versículo 7 de Jeremías 14 dice que la gente empezó a lamentarse y decía, nuestra maldad nos alcanzó, pero ayúdanos por el amor de tu nombre, de tu propia fama. Dice, oh esperanza de Israel, nuestro Salvador, en tiempos de aflicción, en tiempos de gran lamentación, eres el Salvador, porque eres, dice, y esto es una pregunta, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente a pasar la noche? Entonces, esta es una oración de un pueblo que se está lamentando por la gran calamidad que hay, que empezó a pasar antes de la cautividad. Dice, entonces dice que le respondió el Señor. Ellos dicen, estás aquí entre nosotros y somos conocidos como tu pueblo. Por favor, no nos abandones ahora. Dios le responde y le dice, a ustedes les encanta andar lejos de mí. Esto es la contestación de Dios a un pueblo que empezó a lamentarse antes de ser llevados cautivos. Y el Señor les responde a su oración, dice, a ustedes les encanta andar lejos de mí y no se han contenido. Por lo tanto, no aceptaré más a mi pueblo. Su oración, ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por su pecado. Entonces, para que podamos ir, te leí esta parte de Lamentaciones y para que podamos entender el tema de Lamentaciones, trataré de explicar y de enseñar la simbología que está en Jeremías, y que el tiempo de Jeremías es este mismo tiempo que estamos viviendo. En la semana pasada te estuve enseñando de que las palabras proféticas tienen 3 tiempos de cumplimiento: una para su actual, otra a mediado de tiempo y una para tiempo futuro. Y hoy estamos en esa última etapa del cumplimiento profético, de las 3 etapas proféticas que se están dando. Entonces, en el tiempo de Jeremías miramos que hay un lapso de 7 años, de 70 años de cautiverio de Babilonia. Esos son los 7 años que se darán, donde este rey, el anticristo, gobernará por 7 años. Entonces, pero antes de los 7 años, vamos a ver que también hubieron periodos de lamentaciones. Y en ese periodo, en ese tiempo, antes de los 7 años, ahorita es el contexto donde te estoy hablando. Estamos en un periodo de lamentación antes de los 7 años. También vamos a ver quiénes son esas voces de lamentación que hoy se están dando. Y también vamos a ver las lamentaciones de Apocalipsis de los 3 ay. Entonces, Jeremías, en esas lamentaciones que empezó a dar el pueblo, Jeremías llamaba al arrepentimiento a un pueblo rebelde. Y este pueblo rebelde empezaba a orar a Dios, como lo leímos en Jeremías 14, que estaban arrepentidos solamente de voz, pero en sus hechos querían seguir haciendo lo mismo. El pueblo de Israel oraba a Dios lamentándose, pero como Dios conoce el corazón, lo íntimo y lo escondido, ellos no querían soltar a la mujer de su prójimo. El adúltero oraba a Dios en ese tiempo y deseaba estar siempre con la mujer de su prójimo. El ladrón oraba a Dios y decía, Dios, perdóname, y me lamento porque no hay trabajo, pero no quería dejar de robar. El mentiroso decía, Señor, sé que por causa de mi gran maldad no hay trabajo, pero no quería dejar de mentir. Entonces, cuando empezaban a orar a Dios y a clamar a Dios, Dios les decía, yo no los voy a escuchar, porque a ustedes les gusta andar lejos de mí.
A ustedes les fascina a decir que son cristianos, pero están lejos de mí. Aman la injusticia, aman robar, aman hacer fraude. En esa lamentación que está, Dios habla con Jeremías y le dice, dile que si no se arrepienten van a ir a ser llevados cautivos por 70 años. 70 años son un periodo de 10 veces 7. 10 veces 7 es un periodo de juicio, es un periodo de prueba, así que la prueba se aumentó 10 veces. Así como fue el pecado de este pueblo, así también fue la prueba. Entonces, y por causa de que Jeremías predicó la buena palabra, por causa de que Jeremías habló la palabra de arrepentimiento, fue arrojado a un pozo. Fue arrojado del pozo a la cárcel. Después de la cárcel, fue llevado a una prisión donde estaba el palacio del rey, y ahí le daban pan y agua. Entonces, Jeremías sufrió por causa de la palabra. Ahora entiendo yo muchas cosas de que hay muchos hombres de Dios que tal vez no son conocidos, pero han sufrido por causa de la palabra. Y sé de que este es el tiempo de los Jeremías. A un Jeremías se le dio la palabra de que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y cuando Jeremías vio que el pueblo estaba siendo llevado cautivo, nunca dijo en su corazón, me alegro que este pueblo rebelde haya sido llevado cautivo. O me alegro de que la palabra del Señor se haya cumplido y yo no quedé como mentiroso. Sino que más bien Jeremías lloraba. Lloraba porque él en visiones ya había visto al pueblo de Israel siendo llevado cautivo. Dicen que los hombres, los hijos del rey, los ojos se le fueron sacados en frente de su padre. Dicen que las vírgenes fueron violadas. Dicen que los niños fueron llevados a muerte. Dicen que los ancianos fueron desnudados. El agua y el pan que tenían para ellos, de ellos mismos, tenían que pagar por ese pan y esa misma agua. Así que fue un gran desastre que pasó al pueblo de Israel. Y Jeremías lloraba cuando aquel tiempo de cumplimiento se estaba dando, y lloraba porque el pueblo rebelde no quiso arrepentirse. Quiero leerte ahorita en una palabra, está en Jeremías siempre 25, vamos a poderlo leer. Jeremías 25. Jeremías 25, versículo 4. Dice, una y otra vez el Señor ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense del mal camino y de sus malas actitudes. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo a rendir el culto a los ídolos. No sean idólatras, les está diciendo Dios. Hoy vemos muchas veces que también el pueblo del Señor está adorando hombres. Entonces dice que ustedes hicieron con sus propias manos, entonces no les haré daño, dice el Señor. Si ustedes se arrepienten, no les haré daño. Pero ustedes que no querían escucharme, dice el Señor, me pusieron furioso, dice el 25, capítulo 25, versículo 7. Me pusieron furioso al rendir culto a los ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes mismos desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos dice, ¿cómo a ustedes no me han escuchado? Ahora, esa palabra que te dije, que es como, es lamentación en hebreo. Así que Dios está diciendo aquí, ¿cómo ustedes no me han escuchado? ¿Cómo? Dios está diciendo una pregunta, no como pregunta, sino con una expresión como lamentación. ¿Cómo ustedes no me han escuchado? Reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante, y lo traeré contra esta tierra. Este Nabucodonosor fue el azote que utilizó Dios, fue el látigo que utilizó Dios para la disciplina del pueblo de Israel. Asimismo,
El anticristo será el látigo que utilizará Dios para aquel pueblo rebelde que no quiso guardarse en santidad. Aquel pueblo rebelde que no quiso perdonar a su hermano. El anticristo es el azote, es el látigo que utilizará el Señor para traerlos al arrepentimiento, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amado hermano, mi intención no es venir a acusarte, mi intención es venir a dar una voz de advertencia, una voz de lamentación. Ya vamos a ir viendo las 4 voces de los seres vivientes, son voces de lamentación, son voces de que llaman al arrepentimiento. Entonces dice, convertiré en objeto de horror y desprecio y una ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirá más las voces felices de la novia. Oigan bien, dice, no se oirá más las voces felices de la novia, ni de las novias. Es decir, que ya no habrá alabanza. Las piedras de molino se callarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá desolada en tierra desolada y baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Esta es la profecía que Dios estaba dando por su dureza de corazón al pueblo de Israel. Quiero leerte otro texto para que podamos ir viendo lo que está diciendo el Señor de la boca del profeta Jeremías. Jeremías 42, versículo 7. Versículo 3, perdón. Está hablando aquí el contexto donde ya se estaban viendo los frutos del pecado del pueblo de Israel. Ya estaban siendo perseguidos. Y aquí había un grupo que no sabe qué hacer. Aquel mismo grupo que estaba despreciando la palabra del Señor se reúne y dice, consultemos a Jeremías. Aquel profeta que no me gusta consultar porque siempre profetiza juicio. Y no queremos que nos estorbe el pecado. No me gusta que alguien venga a profetizarme de arrepentimiento. Entonces el profeta, ellos se reúnen y le hacen la consulta. Le hacen la consulta al profeta y le dicen, mira, ora al Señor ese tu Dios y dile que nos muestre qué hacer. Así que los príncipes se reúnen y los principales le dicen, ora tú al Señor ese tu Dios, Jeremías, y consulta qué debemos hacer y a dónde debemos ir. Jeremías dice, no fue arrogante, dijo, ok, está bien, oraré al Señor su Dios como me lo han dicho, me lo han pedido. Jeremías, oigan bien el amor y el corazón de un profeta, dice, ellos dijeron, ora a ese tu Dios. Jeremías se la tira de vuelta la piedra y le está diciendo prácticamente, sí, es mi Dios, pero también es su Dios. Otro profeta diría, no, pues llévense los hijos del diablo, pero él dice, sí, es mi Dios, pero también es su Dios. Dice, yo oraré como me lo han pedido y le diré todo lo que él diga y no ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros. Oigan bien. Ellos mismos están diciendo que sea testigo ese tu Dios contra nosotros. Si rehusamos en obedecer todo lo que nos diga que hagamos, o nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si lo obedecemos, todos nos irá bien. Dice que 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que mandó a buscar a Jonatán, que era uno de los príncipes, hijo de Carea, y a los demás líderes militares de todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Le dijo, ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta de Dios, permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento, dice Dios, Dios haciendo una lamentación. Siempre antes de las lamentaciones del pueblo, vienen las lamentaciones de Dios y las lamentaciones proféticas que vamos a ir viendo. Antes de que el pueblo se lamente, primero Dios nos enseña a lamentarnos. Dice Dios, pues me lamento de todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Dice, no teman, dice, con el amor de Dios, dice, no teman más al rey de Babilonia. Dios les está prometiendo y diciendo, miren,
A pesar de que ustedes me fueron infieles, a pesar de que tú andas con 2 chavas ahí y no quieres abandonarlas, a pesar de eso me estás diciendo que te diga yo cuál es mi consejo. Bueno, arrepiéntete. Si tú haces eso, dejas a la mujer de tu prójimo, o dejas de estar robando, o dejas de estar haciéndole fraude a tu prójimo, entonces yo me lamento, dice el Señor, voy a dejar el gran castigo que estaba pendiente para ti, voy a dejarlo aparte y ya no lo haré más. Y miren qué amor de Dios, qué amor de nuestro Señor, de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Dice, permanezcan aquí en esta tierra, permanezcan en la iglesia, permanezcan juntos, no se vayan, permanezcan con un corazón dentro de la iglesia, con un corazón sincero a obedecerme, permanezcan en Cristo, pero que su corazón no se vaya a buscar las cosas del mundo. Dios está trayendo una lamentación en su corazón primero y dice, no se vayan al mundo, a pesar de que yo juré por mí mismo traer una gran catástrofe, ya no la voy a traer, pero sí permanece en la obediencia. Dice, pues yo estoy con ustedes y los salvaré, los libraré de su poder, dice. Seré misericordioso con ustedes, dice. Al hacer que Él sea amable, dice, ese rey que viene fuerte y viene con gran ímpetu, yo voy a hacer que su corazón se ablande. Pero quédense aquí. Miren cómo el Señor dice, pero Dios dice, sin embargo, si ustedes se niegan a obedecer al Señor su Dios, no nos quedaremos aquí, sino que nos iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra. Y dice que ya no vamos a estar llamados a hacer armas o de hambre, vamos a estar libres, vamos a tener comida, dice. Si ustedes no escuchan el mensaje del Señor, remanente de la casa de Judá, esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, si están decididos a irse al mundo, si están decididos a irse a Egipto y vivir ahí de la misma manera, de las cosas que huyeron, esas mismas cosas los alcanzarán. Como Dios poniéndole el camino de la vida, diciéndole, si te arrepientes y dejas de estar jugando a la iglesita, si dejas de estar subiéndote al altar y siguiendo una vana manera de vivir igual al mundo, si no hay una diferencia entre el cristiano y el mundano en tú que dices que eres cristiano, si no hay una diferencia y vas a seguir siendo la misma persona, dice el Señor, las cosas que temes, esas vendrán, si no hay arrepentimiento. Entonces dice que cuando escucharon esta palabra, los principales, aquellos que le habían pedido a Jeremías que les dijera qué podían hacer en esta gran tribulación, en este momento de prueba, de tribulación que estaba pasando Israel y la sociedad, decían, ¿qué podemos hacer en este tiempo, Jeremías? Y le consultaron a Dios, Dios los llamó al arrepentimiento y Dios les dijo, se lamentó en su corazón que se arrepintieran, y si no se arrepintieran, iba a venir calamidad sobre ellos. Cuando ellos escucharon eso, dicen, no, Jeremías está mintiendo. Jeremías está mintiendo. Yo creo que le está haciendo caso al ayudante que anda ahí, ese está el ayudante ahí. Le está haciendo caso. No, nosotros nos vamos a ir a Egipto. Nos vamos a ir al mundo, vamos a regresar a las costumbres que teníamos antes, vamos a regresar a ser borrachos, vamos a regresar a tener la mujer del prójimo, vamos a robar, vamos a seguir haciendo marihuanos, vamos a decir que somos llamados cristianos, pero vivimos como gente mundana. Qué terrible. Despreciaron la palabra del Señor y amaron más las cosas de este mundo. Dice el Señor en respuesta a esa palabra que vino de la boca de esos principales. Mentira, dice el príncipe. El Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Vamos a ir al mundo, dice el príncipe Jonatán. Y el pueblo le siguió. Por eso, amado hermano, yo te puedo dar hoy un consejo. Tú que eres pueblo y tal vez no eres líder de una iglesia. Dios te dio una señal. Una palabra profética más segura, que es esta. Cuando veas a tu líder, cuando veas a tu pastor, a tu apóstol, que se está desviando de la palabra del Señor,
tú no puedes seguirlo. Tú tienes que seguir la palabra profética más segura, que es la palabra inspirada por Dios. Escrita. Esto es, amado hermano, como que vayamos aquí en Estados Unidos le llaman un freeway. Es una carretera amplia donde hay muchos carros y hay cantidades de señales. Y cuando nosotros estamos siguiendo una caravana, el propósito de seguir a un líder es la visión que Dios le ha dado a esta persona, y seguimos esa visión. Y de repente empezó este líder a agarrar otro camino, porque decía, vamos a ir camino a Sion, y cada vez que nosotros vayamos por ese camino tenemos que tomar, dobla a la izquierda, camino a Sion, dobla de la derecha, camino a Sion, siga derecho, camino a Sion. Pero de repente el que va manejando, su líder, viene y agarra un camino que dice camino a la rebelión. Amado hermano, usted anda un carrito atrás también, usted puede tomar la decisión, seguir al líder que va camino a la rebelión, o seguir cuando diga camino a Cristo, decir, no, pues ni modo, ahí ya no lo puedo seguir. Yo tengo que seguir en camino a Cristo. En camino a Cristo, llorar y hacer gran lamentación por los líderes, hacer gran lamentación como dijo Jeremías. Jeremías no siguió sus príncipes. Jeremías tenía que seguir la palabra profética que Dios le estaba dando, de los tiempos que estaban dando. Entonces Dios le dijo, les aseguro, dice, porque han rechazado la palabra mía, les aseguro que traeré a mi siervo de Babilonia, Nabucodonosor, y ahí también irá a Egipto, a donde ustedes se escondieron, también de ahí lo sacará, y prenderá fuego a sus dioses, dice, a los dioses de Egipto los quemará, y quemará los templos, y los llevará por botín, dice, limpiará toda la tierra, dice, y limpiará también su manto de las pulgas, dice. Derribará las columnas sagradas que están en el templo del sol en Egipto, y reducirá ceniza los templos de los dioses de Egipto. Así que fue una palabra, hermanos, una palabra de lamentación primero, miramos de parte de Dios. Así que miramos hoy una lamentación profética del profeta y una lamentación de Dios antes de las lamentaciones de los pueblos. Porque cuando los pueblos están sujetos a la rebelión, que no quieren arrepentirse, no habrá lamentación. Cualquier cosa que venga, no hay lamentación para ellos. Entonces, primero hay una lamentación de parte de Dios que se la da al profeta, y el profeta empieza a hacer lamentación por el pueblo rebelde de Israel. Vamos a ver si tengo alguna aquí, algo para, vamos a conectarlo aquí. Dice, oigan bien, este versículo, amados hermanos, que fue el primero que leímos. Dice, vamos a ver si se ve, si no te lo leo, es una versión diferente, dice, como yace solitaria. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Esa es una lamentación. Esa palabra en hebreo significa ay, cómo hace solitaria la ciudad de tanta gente, la ciudad donde había tanta gente. Es decir, de que aquella ciudad, usted, como le dije al principio, usted quiere leer y quiere entender algunas cosas del Antiguo Testamento, póngale ahí. Ay, la iglesia donde había tanta gente, se ha vuelto como una viuda, como que hay un lamento, como que tiene una soledad. Lo grande, la que era grande entre las naciones, aquellos templos hermosos, están entre las naciones. Dice, la princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Aquí, amado hermano, Dios le está diciendo, tú eres una princesa tributaria, tú eres una princesa que formaba parte de algo esplendoroso. Y le dice, te has vendido a tus enemigos. El 2 dice, llora amargamente en la noche. Es decir, la iglesia llora amargamente en la noche, y la recorren las lágrimas por sus mejillas, dice, porque no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Amado hermano, Jeremías está haciendo una gran lamentación, porque él ve en visión que este pueblo rebelde era llevado cautivo, y mira en visión cómo después de el cumplimiento profético,
Es decir, en los 7 años de la gran tribulación, para ponértelo que puedas entender y traerlo a alusión a este tiempo, es Jeremías ve cómo un pueblo es llevado en los 7 años de la gran tribulación por causa de que no quisieron arrepentirse. Jeremías está diciendo, y lloran amargamente, recorren las lágrimas de su mejilla porque no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. Es decir, que la iglesia antes de los 7 años tendrá un corazón que ese corazón no arrepentido dará amistad con el mundo. Y la voz que hoy estamos viendo nosotros es una voz de águila, la última voz de advertencia que vamos a ir leyendo en Apocalipsis. Es la última voz de lamentación que está dando el águila, trayendo y llamando al arrepentimiento para que puedan arrepentirse, porque si no va a pasar de que la iglesia no arrepentida va a llegar a la gran tribulación, va a llegar a estar en la semana 70, Daniel, y esta es la lamentación. Llora amargamente en la noche. ¿En la noche de qué? En la noche de los 7 años de tribulación. Ellos van a llorar amargamente porque no quisieron arrepentirse en el tiempo de arrepentimiento. Y sus mejillas van a rodar las lágrimas. Dice, porque no habrá quien la consuele entre todos sus amantes, entre todos sus amigos, la han traicionado. Y la iglesia actualmente, la mayoría de la iglesia tiene una mezcla con el mundo. Tiene un amor hacia los líderes políticos. Han prestado sus templos, los templos de Dios, los templos que dan para glorificar el nombre de Dios, lo han usado para proyectar a líderes políticos. Oh, Dios. Judá ha ido al destierro bajo aflicción, dice. Jeremías está viendo, o esta la podemos interpretar del sufrimiento que va a tener la iglesia que no se arrepiente. Esa iglesia va a estar en la tribulación, el grupo de salvados. Ese grupo que pertenece a los salvados, ese grupo que tuvo que mantenerse virgen. Al destierro bajo aflicción, bajo dura servidumbre, dice. Bajo dura servidumbre va a estar el pueblo que no se arrepintió en la semana 70 de Daniel. Dice, ella habitaba entre las naciones, pero no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Amado hermano, estoy tratando y recuerdo, amado hermano, que en Cantares dice que el amado tocó a la puerta. Y dice que la mujer que estaba ahí, dice que dijo, oh no, hoy no puedo salir, recién me he acostado. Y él le dijo, amada mía, ábreme la puerta. Y él le dijo, he lavado mis pies, no puedo salir. Y dice que el amado se fue. Y ella empezó a correr por las plazas, por las viñas, y la agarraron unos guardias y la golpearon. Amado hermano, esto es lo que va a pasar para aquel grupo que no busque el arrepentimiento. Dice el 4, los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas. Ella misma está amargada. Amado hermano, póngala ahí, los caminos de la iglesia. Aquellos caminos que antes recorríamos nosotros. En este caso nosotros congregamos los domingos y gloria a Dios nos congregamos mañana, pero hay muchos lugares que no se están congregando. Hay muchos lugares que comenzaron a congregarse y cerraron hasta nuevo aviso, porque volvió otra vez a infectarse y a estar ese brote nuevamente de la enfermedad, de la pandemia. Entonces dice que aquellos caminos que antes utilizábamos nosotros antes para ir a la iglesia eran caminos de fiesta, de gozo, en los cuales nosotros sentíamos, íbamos en nuestro corazón, prendíamos la alabanza y decíamos, oh gloria a Dios, vamos para el culto, vamos a alabar a Dios nuestro Señor. Ahora esos caminos están desolados. Esos caminos, muchas iglesias están cerradas. Esos caminos ya son fúnebres, son caminos donde ahora es un recuerdo.
Dice, porque nadie viene a las fiestas solemnes, porque nadie viene a las congregaciones, a los cultos, porque está cerrado, todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes, dice, gimen los pastores, gimen los ancianos. Y en Joel dice que llore el sacerdote y ministro delante del altar, lloren, clamen, giman, hagan gran lamentación. Giman sus sacerdotes y sus vírgenes están afligidas. Y dice, el mismo pueblo está amargado. Quiero leerte. Así está mucho pueblo del Señor, débiles, en medio de su tristeza y de sus andanzas. La iglesia, Jerusalén, recuerda su antiguo esplendor. Oh, qué maravilloso era cuando danzábamos, dicen muchos. Qué maravilloso era cuando escuchaba la buena palabra del Señor de su enemigo y no hay quien la ayude. Su enemigo la derribó y se burla cuando ella caía. Jerusalén, dice, oh iglesia, ha pecado grandemente y por eso fue desechada como un trapo sucio. Oh, amado hermano, qué gran lamentación la de Jeremías. Y son 5 cartas, son 5 capítulos de gran lamentación. Tú puedes leerlo despacito en su casa y leer esas 5 capítulos de gran lamentación. Entonces, para que vengas conmigo, hemos visto que es una lamentación. Hemos visto que Jeremías tipifica esa águila que va volando y va diciendo ay, 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 tipificando de que esa águila es una, para decirte, es una visión de lamentación profética. Vamos a ir conmigo acá, vamos a ir entrando. Todo esto es una plataforma de lo que te di, amado hermano, para el tema. Dice, días de lamentaciones proféticas del águila. Jeremías fue una voz profética, fue como una águila volando antes de la catástrofe. Vamos a ir, no me quiero detener ahí. Dice el libro de Apocalipsis 8, versículo 13, lo puedes escribir, dice, y vi una águila volando en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar. Quiero explicarte esto, quiero detenerme y desglosar esto. Vi un águila volando en medio del cielo. Otras frases dice, o tú lo puedes buscar otras versiones bíblicas, dice, vi un águila cruzar los cielos. Estos cielos se llaman Uranos, es decir, que no estaba volando horizontalmente, sino que estaba atravesando los cielos, hermano. Juan, el apóstol Juan dice que vio un águila atravesando los cielos, y cuando atravesaba los cielos había una lamentación de esa águila que decía, ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de trompeta de los ángeles que están a punto de tocar. Así dice, por causa de las otras voces de trompeta. Entonces quiere decir que habían otras voces antes de esa, que eran de trompeta también. Juan está diciendo, habían otras voces de trompeta, pero hay de las otras 3 voces que se van a escuchar. ¿Quiénes son estas 4 voces primeras que se dieron? Porque si el águila está diciendo ay, 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 esa es una voz. Esa sería la 4ª voz profética. Y en total serían 5, 6, 7. Entonces hay 7 voces proféticas. Estas 3 voces proféticas las vamos a ir viendo, que la primera, para que puedas entender, la primera ay son 150 días. Antes de la semana 70 de Daniel, antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación, viene el primer ay. Y son 150 días de lamentación. Son 150 días de lamentación profética. También 150 días se pueden poner como 5 meses. Entonces, antes de los 7 años de tribulación van a haber
5 meses de lamentaciones. Vamos a ver cuáles son las primeras 4 voces de lamentación. Las primeras 4 voces de lamentación. Vamos a ver. Hermano Ale, ¿cuáles son esas 4 primeras voces de lamentación? Ok. Aquí está el versículo que te estaba leyendo. Dice, los que anhelan a Cristo cruzarán los cielos. Ese es el primer concepto que quiero dejar claro. Los que anhelan a Cristo en su corazón, no importa que tú hayas pecado, que tú hayas caído, qué sé yo, en robar. Pero si te arrepientes delante de Dios, como estuvimos leyendo en Jeremías, Dios trae una lamentación primero y dice, oh, quise traerte un gran juicio por causa de que pecaste y blasfemaste en contra de mi nombre, pero te perdono. Entonces para ti, si te arrepientes y vives como es debido en santidad, vives anhelando cuidar tus vestiduras, amando a tu prójimo, tienes la potestad y la autoridad debido al perdón, debido a la sangre de Cristo, que murió por nuestros pecados, la potestad de ser tomado como el águila que va a cruzar los cielos hacia arriba, hacia arriba. Y cuando cruces los cielos y cuando crucemos los cielos hacia arriba, nosotros vamos a estar viendo las otras 3 voces que faltan. Dice, mientras miraba un águila, cruzó los cielos. ¿Qué te estaba diciendo? Esa águila tipifica la iglesia que será levantada, que será arrebatada. Ay de los que habitan en la tierra. Así que la iglesia, cuando tú lo leas, capítulo 8, versículo 13, es en la 4ª trompeta, amados hermanos, en la 4ª trompeta. 5ª, 6ª, 7ª. En el ay de los 5 meses es en la 5ª trompeta. Entonces dice, mientras miraba un águila, cruzó los cielos gritando, ay de los habitantes de la tierra por lo que les acontecerá cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. Así que el ay son sonidos de trompeta, son sonidos de una voz que dará alguien. Las trompetas es un anuncio, Entonces dice, este será el último mensaje de los arrebatados. Hoy los estamos viendo, amados hermanos. El mensaje del águila volando lo estamos viendo. Hay lamentaciones entre muchos evangelistas, entre muchos maestros, entre muchos pastores que están llevando al pueblo del Señor al arrepentimiento. Vamos a ver cuáles son las primeras 4 voces, las 7 voces en total, las 7 voces proféticas de lamentación. Las primeras voces son 4 voces de clamor, de lamentación para arrepentimiento. ¿Dónde tomamos eso, hermano Alex? ¿De dónde lo sacó? Bueno, vayámonos a Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis 5. Apocalipsis 4, perdón. Versículo 6, vamos a leerlo. Delante del trono también había un mar de vidrio, brillante, reluciente como cristal, y el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivos, de los vivientes, era semejante a un león. El otro dice semejante a un becerro, a un buey. El otro semejante a una cara humana. Y el cuarto semejante a una águila en vuelo. Así que Jeremías ve Juan ve esta visión. Ve esta visión. ¿Y por qué yo puse los nombres de estos profetas mayores que están en el Antiguo Testamento? Bueno, porque da una semejanza y acopla exactamente. Qué maravilloso es Dios. Como Daniel en su tiempo dice que Dios cerró la boca de los leones, y también el león tipifica como reinado, como una persona con autoridad, y Daniel tuvo esa autoridad en su tiempo. También miramos a Isaías, y Isaías habla acerca de sacrificios, amados hermanos. También miramos a Ezequiel. Ezequiel fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Muchos lo ponen como el profeta del Espíritu. Tuvo unas visiones increíbles.
y Jeremías, tipificado como la imagen de un águila, la imagen de esa águila de lamentación. Así que estas cuatro imágenes o seres vivientes fueron lo que vio Juan. Vio una cara de león, vio una cara de buey, vio una cara de hombre como figura de hombre y también una cara como de águila. Y miramos que en Apocalipsis el águila que cruzó fue esa misma de los seres vivientes. Entonces cada una de ellas ha tenido un cumplimiento profético en la lamentación de nuestros tiempos para llevar al pueblo al arrepentimiento. Estos cuatro personajes, el único que estuvo antes de los tres fue Isaías. Isaías estuvo 100 años antes de estos tres fueron contemporáneos. Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos. Jeremías profetizó que iba a estar a 70 años el pueblo cautivo. Ezequiel fue llevado cautivo después y vivió como un pastor. Aquí también podemos ver las cuatro imágenes que puede tener de alguna manera como una simbología. A Daniel como un maestro, y miramos que enseña en el Antiguo Testamento mucho. Miramos a Isaías como un pastor, también miramos a Ezequiel como un profeta, como el profeta del Antiguo Testamento que habló cosas del Espíritu, y también miramos a Jeremías como un evangelista, trayendo el arrepentimiento y tocando las puertas de los corazones de las personas para traerlas al arrepentimiento. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en este tiempo. El tiempo de Jeremías, el tiempo del águila volando, el tiempo de traer el arrepentimiento por medio de lamentaciones que Dios le está dando a muchos para el arrepentimiento. Quiero explicarte esta. Estas son las cuatro primeras voces que se empezaron a dar. Estamos en este tiempo, hermanos, en la cuarta trompeta que podamos decir, esperando ser levantado ya. Faltan algunas cosas de cumplimiento, pero dice, cuando el águila voló, dice, ay, por causa del sonido de las trompetas, de las voces de aquellos que están por venir, de que las toquen. Entonces, ¿cuáles son las tres voces que faltan? Yo me asombré, amado hermano, y me gozo, porque tú que me estás escuchando, estás en paz y estás en santidad, no vas a pasar estos tiempos de calamidad, no vas a pasar estos tiempos de sufrimiento, porque leímos en Jeremías que Dios había destinado estos tiempos para un pueblo rebelde, para un pueblo en que si no se arrepentía iba a ser llevado cautivo. Y la misma simbología de lo que pasó en Jeremías está pasando hoy y va a pasar. Entonces, el primer ay, hermano, suena. Y yo quiero leértelo. El primer ay suena, dice, 50 días, 5 meses antes de la tribulación. Vamos a ver si lo tengo aquí. Apocalipsis 9:5. Tú puedes escribirlo ahí. Vamos a leer del primero. Apocalipsis 9, del 1 al 5. Vamos a ir viendo esta. Que esta es 5 meses antes del periodo de la tribulación. Es de aquí es el periodo de la tribulación, los 7 años. Pero va a haber una gran lamentación 5 meses antes, 150 días. Y antes de eso la iglesia tiene que irse. Sí, tiene que irse antes. Pero en este proyecto de la iglesia está pasando tiempos también de tribulación o tiempos de lamentación. Yo quiero más o menos traerte esto para que puedas entenderlo. Más o menos, te lo quiero escribir acá, no me quiero ir. Tenemos una pizarra grande, pero estamos tratando de arreglar el set. Amado hermano, quiero dejarte una línea de tiempo aquí. 3 años y medio. Vamos a poner 3 años y medio también. Aquí comienza el primer ay, el último ay. Aquí comienza y aquí está el otro ay. La iglesia debe ser llevada aquí.
poner tribulación, vamos a poner tribulación. Gran tribulación. Acá son 5 meses de tiempo de gran lamentación, también de prueba. Entonces, amado hermano, no sé si se puede ver ahí o no. Pero mira, ok, el primer ay, el águila volando ya se fue. Y estos son los 5 meses que está hablando Apocalipsis 9:1. Vamos a ponerlo ahí también. Y este es el periodo ya del segundo ay, donde está la tribulación, los 3 primeros años y medio. Y esta es la gran tribulación, donde está comienza el tercer ay. Vamos a poner acá, primer ay, segundo y tercero. Vamos a ponerte aquí Apocalipsis 9:1 al 5. Ese es Apocalipsis 9:1 al 5, es el ay antes de la tribulación. Lea conmigo. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y la estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Sin fondo es el pozo del abismo. Cuando lo abrió salió humo como si fuera un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscureció debido al humo. Entonces el humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se le dio poder para picar escorpiones. Y se le ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se le ordenó que no la mataran, sino que la atormentaran durante 5 meses. Así que es un periodo de tormento durante 5 meses. Durante 5 meses. Así que lo vemos. Ahora vamos a ver el segundo ay. La segunda exclamación de lamentación de las personas. A causa de que la bestia, que esta es la imagen religiosa que está en Apocalipsis 13, empieza a tener autoridad y empieza a hablar, y las personas de ese tiempo empiezan a hacer una gran lamentación porque esa bestia empieza a ejercer poder en ese tiempo. En el tiempo empezando de la tribulación, empieza a los 7 años y la bestia empieza a ejercer poder. Y empiezan a tener las personas una gran lamentación. Vamos a irnos a Apocalipsis 11, versículo 13. Vamos a ver. Apocalipsis 11:3. Dice: mientras tanto yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera. Vamos a ver. El 9:12 dice: pero el primer terror ya pasó. Mira, vienen 2 terrores más. Ese es Apocalipsis 9, capítulo 12. Y más abajito empieza el desglose de cómo van a profetizar 2 testigos en este periodo de la tribulación de los primeros 3 años y medio. Y dice que serán por 1260 días. En Apocalipsis 11, versículo 13. Entonces miramos, 5 meses, 3 años y medio. Y el anticristo empieza a ejercer poder en los últimos 3 años y medio. Ahí sería el último ay. Porque el anticristo empieza a ejercer poder. Dice que todo poder y todo dominio se le da al anticristo en los últimos 3 años y medio, que es catalogado como 42 meses. Apocalipsis 11:18, vamos a leerlo. Dice, el primero 11:14 dice: el segundo terror pasó, es decir, el segundo ay ya pasó, pero mira, el tercer terror viene. ¿De qué terror viene? ¿De qué terror está hablando? ¿De qué realmente está hablando Juan? Está hablando de que el tercer terror viene, la tercera, ¿cómo se le puede decir? Toma de poder viene, y ahí es donde el anticristo se le da todo el dominio y todo el poder. Y dice que a causa de eso viene el ay y las lamentaciones de la persona. Dice, viene el tercer terror, viene pronto.
dice, la séptima trompeta trae el tercer terror. Entonces ahí empieza el tiempo, en los últimos 3 años y medio de gran lamentación en la tierra. Dice, porque has tomado tu gran poder, dice el Señor. Esto lo vamos a leer desde 17. 11:17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aquí están hablando los 24 ancianos en el cielo. Cuando los 24 ancianos en el cielo están viendo todo lo que está pasando en la tierra y que ven el último acontecimiento profético que se está dando, que el anticristo empieza a tomar autoridad y empieza a tomar ese poder y dominio, empieza a tirar de su boca daño terrible, terror sobre las personas. Los 24 ancianos claman en el cielo y dice, se postran, dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Él es el que es y el que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar a las naciones, y las naciones se llenaron de ira. Pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y a recompensar a tus siervos los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Dice, es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción a la tierra. Entonces en Isaías también habla, Isaías 34:8, tú lo puedes apuntar, dice que es tiempo de retribución, es el tiempo de la tribulación. Muchas personas dicen es el tiempo de la ira de Jehová. Ya vamos terminando. Otros muchas veces, te lo voy a poner acá, te lo tengo. Dice Jeremías que 30 versículos 7 al 8, no hay otro día como ese, semejante a él. Es decir, que el tiempo de la tribulación no hay otro día semejante a él, ni hubo, ni habrá. En Jeremías, en Sofonías 1:18 habla de que ese es el día de sacrificio de Jehová. Es decir, que el anticristo será, así como fue Nabucodonosor, como un azote para el pueblo de Israel. Así el anticristo, la bestia, el falso profeta, y esa bestia, el nuevo orden mundial que se está ya levantando, servirá como un azote y un castigo a su pueblo rebelde que no quiso arrepentirse. Así será. Quiero seguir, vamos a ver. Aquí entrándome un poco más en las últimas 3 voces proféticas que se darán, amado hermano. Es como una escala de decibelios. ¿Qué es decibelios, amado hermano? Bueno, es un término que se usa a las personas que estudian de alguna manera el sonido. Ellos miden, y esa medición se llama decibelios. La medición de decibelios, es decir, la medición de la autoridad de las voces que van a tener, van a ser diferentes. Aquí va a empezar en los 5 meses. Será un aumento de lamentación que habrá en las personas a causa de la autoridad y de la dureza que formará ese gobierno. De ahí el nivel de decibelio aumenta. Dice que es el aumento del sonido y representa una duplicación de intensidad, el dolor. Digamos que van a ser leyes, van a ser cosas que las personas las harán lamentarse y las hará recordar a aquellas personas que fueron una vez a la iglesia. Dice que la primera voz, el primer ay, que fue en los 5 meses, como te estuve hablando, empieza a actuar el primer ay antes de la semana 70, durante 5 meses. Ya vemos Apocalipsis 9:5. El segundo ay empieza a actuar en el segundo ay empieza a actuar en los 3 años y medio, en los primeros 3 años y medio. Apocalipsis 11:3. El tercer ay empieza cuando empieza los últimos periodos de 3 años y medio. Empieza a actuar con toda autoridad al término del segundo ay. Este es el vocero, es la trompeta que Dios utilizará, el anticristo, es la trompeta que Dios utilizará en la semana 70 para hacer el sonido del último ay. Y durará 3 años y medio, así se cumplen los 7 años, amado hermano.
quiero leerte esto, amado hermano, que fue increíble en Amos. Si tú amas la palabra, te vas a deleitar en esto. Antes de esto, miramos que las 4 imágenes de la bestia, las 4 imágenes, fueron una imagen plasmada de las 4 voces proféticas de lamentación. El becerro, el león, primero el becerro, la cara de hombre y la cara de águila. Y también vimos las 3 imágenes de las 3 voces faltantes, digamos que esas 3 imágenes son esas 3 personalidades o 3 estructuras que darán el trompetazo del ay a las personas. Entonces esas 3 personalidades también se encuentran en la escritura. En Amos 5, versículo 19 dice: en ese día ustedes serán como un hombre, dice el Señor. En ese día, ¿en cuál día? En el día de gran lamentación, en el día de que vendrá aquellas personas que no quisieron arrepentirse. Será, dice, como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano en una pared y lo muerde una serpiente. Imagínense qué triste será ese día, amado hermano, que querrá esconderse y se verá frente a un león. Correrá detrás queriendo escapar del león y se enfrentará a un oso. Correrá detrás para escapar del oso y apoyará su mano como queriendo descansar, como queriendo decir: ya escapé del oso, ya escapé del león. Y lo picará una serpiente. Hermano, no va a haber escapatoria en ese día. Por eso clamo por misericordia para que puedas arrepentirte. Si tienes en tu corazón un odio contra un prójimo, amado hermano, pídale a Dios, clamemos a Dios para que Dios pueda traer arrepentimiento y traer ese resentimiento, sanarlo. Que toda raíz de amargura pueda ser quitada, hermano, porque esos días son días de gran lamentación. Entonces, miramos que hay un león, miramos que hay un oso y miramos que hay una serpiente, amado hermano. Ahora, ¿dónde está eso? Eso está en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, amado hermano, en las 3 voces que faltan de trompeta, de los 3 ay, que digo Apocalipsis 8:13, que vendrá: y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Amado hermano, acá está en Amos 5:19, pies, dice que intentará escapar del oso. Y esta bestia tiene pies de oso. También miramos que tenía boca de león. Y miramos que en Amos el profeta vio esa visión, lo que estaba viendo Juan, que en ese tiempo la gente intentará escapar del león, intentará escapar de esa bestia que tiene boca como de león. Y dice el último: y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Amado hermano, todo lo que vio Juan estaba plasmado en Amos. Los pies de oso, la boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y gran potestad. Y usted mira, hermano Ale, pero ahí dice dragón. Y aquí en Amos dice serpiente. Hermano, qué increíble es la escritura. Yo me gozo porque cuando estuve escudriñando, yo me hice esa pregunta también. Y dije, yo no queda. Pero hermano, la palabra dragón, si usted busca en el diccionario ahí, en el Strong, viene de G1404 y significa dragón. Dragón sí denota un monstruo mítico. Un dragón también, una gran serpiente, amado hermano. Así que esa gran serpiente fue aquella que intentó escapar. Aquel profeta Amos estaba viendo a aquellas personas que se habían quedado en la gran tribulación y decían: oh, vamos a escapar de la bestia que es como un león, y huían. Amos está viendo una huida de personas que se quedaron en la tribulación y escapan de la bestia como león, pero de repente se encuentran en esa escapatoria con otra estructura que es como un oso, como pies de oso, y estaban escapando de la estructura de pies de león y se topan con la estructura de pies de oso, y de repente escapan también de esa estructura de pies de oso, y ya descansados y cansados, ya no sabiendo cómo escapar, ponen su mano como de confianza, como un lugar donde reposar, y deciden posar su mano ahí para que lo pique la serpiente. Entonces Amos nos está diciendo que en ese día no va a haber escapatoria. Dice abajo, dice:
Así se denomina debido a su agudeza visual, una raíz y significa ver. Se usa en 12 ocasiones en el libro de Apocalipsis para denominar al diablo. Creo que esta es la misma. Sí. Ok, esto ya estoy terminando y quiero, ya sabes que fueron 4, hay 7 sonidos de voces de trompeta. Las primeras 4 son antes de que la iglesia sea arrebatada. La última, la primera voz de trompeta fue la voz como de un león. La segunda como voz de buey. La tercera como voz de un hombre. Hay muchos estudios ahí que nosotros podemos desglosar. Pero la última es una voz de águila. Esa voz de águila estamos en este tiempo. Cuando se termina el periodo y el final de la última voz de águila, de la voz del águila que se dé, empiezan las otras 3 voces. Que esas 3 voces ahora la toman la trilogía de alguna manera satánica, que es la serpiente, el anticristo y la potestad de estructura que va a ser el anticristo con el nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ser levantados? Porque la escritura dice a la final trompeta, hermano Ali, vamos a ser levantados. La Biblia es clara y dice que a la final trompeta seremos levantados. Que ponme atención, amado hermano, esto va a ser glorioso. La escritura dice que a la final trompeta, pero ¿a qué final trompeta? ¿De cuál trompeta vamos a medirnos nosotros? No nos podemos medir a la final de las 7 trompetas, porque ya miramos que las primeras 4 trompetas son trompetas de lamentación que Dios da a todo el mundo. Y las otras 3 trompetas son voces diabólicas, son voces que es como decir, quiero ponerte este ejemplo, no sé si era muy burdo, pero para que me entiendas por el amor a los nuevecitos. Es como decir, Dios le da una trompeta a la iglesia, a un pueblo. Agarra el pueblo la trompeta y empieza a sonar voces de arrepentimiento, voces ustedes que tienen los pies chuecos y que tienen un corazón de doble ánimo, enderezcan sus pies y junten sus pies y caminen por la senda de justicia. Esa es la voz de trompeta que la iglesia tiene que estar haciendo. Y la agarró el león, se la pasó al buey, se la pasó a cara de hombre y se la está pasando en estos momentos al águila. El águila tiene ahorita la voz de trompeta, sonando trompeta de arrepentimiento, sonando trompeta de arrepentimiento, arrepiéntanse, todavía es tiempo, todavía es tiempo, todavía es tiempo. De repente la iglesia se va y dice, ay, 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 por causa del sonido de las últimas 3 voces que faltan, y dejó la trompeta ahí. Entonces viene, agarra la trompeta que dejó la iglesia y empieza a sonar ahora la trompeta. Hagamos ecumenismo. Todas las personas todas las religiones llegan a Dios, sean católicos, sean cristianos, sean musulmanes. Busquemos a un mismo Dios, construyamos un templo. Vamos a establecer leyes que ninguna iglesia se diga que es cristiana, sino que todas pueden aceptar. Es más, vamos a hacer leyes ya de que pueden casar a los gays o pueden casar a hombres mayores de 90 años con niñas de 3 años. Y ya estamos viendo parte de esas leyes. Por causa de esas leyes viene el primer ay, que es antes de la tribulación. Después viene y agarra el aumento de decibel, el aumento de sonido y empieza otro ay. Ese otro ay es causa de que la religión falsa ya corona y presenta al anticristo. Viene y pasa el tiempo y en los últimos 3 años y medio sube otra vez el nivel de voz, de trompeta y dice, les presento, se quita la máscara del anticristo y dice, yo soy Satanás. Y por causa de eso viene el terrible y grande día de Jehová. ¿Ok? ¿En qué trompeta nos vamos, hermano? Ya le expliqué en cuáles. Aquí tengo a mi esposa, le voy a preguntar yo, a ver si me entendió. ¿En qué trompeta nos vamos? Están las 7 trompetas, expliqué las 7. La del águila. En la del águila, aleluya. Nos vamos en la del águila, hermanos. Nos vamos en la trompeta del águila. Porque dice, a la final trompeta. Sí, porque fue la final trompeta de las 4 seres vivientes. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.
Es decir, estas 4 estructuras son las 4 estructuras de Dios. Pastor, maestro, evangelista, profeta. Pero el evangelista es el que está haciendo ahorita una voz profética también. Entonces esas 4 estructuras hacen al apostolado. Esas 4 estructuras hacen al apostolado. A la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados, dice Pablo. En otra versión, también en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ponga atención en esto, hermano, es glorioso. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Es decir, que esas 4 estructuras de seres vivientes es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es como un león. Jesús es como un becerro que fue sacrificado para nuestro pecado. Y también es figura de hombre porque Él se encarnó en Dios. Dios se encarnó en Cristo. Y es figura de hombre. Y también es una figura de águila. Entonces dice que esas 4 estructuras es Dios. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, que esas 4 estructuras es la estructura que Dios utiliza para anunciar el arrepentimiento de Él. Esas 4 estructuras que león, buey, figura de hombre y figura de águila, esas 4 estructuras forman un carro en el cual Dios se mete y conduce, amado hermano, para que nos podamos entender. Cuando ese carro dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa es la trompeta de Dios al final de la última trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Aleluya, amados hermanos. Yo no sé si usted se goza, pero tenemos una esperanza, amados hermanos, de que si estamos guardándonos en paz, en santidad, vamos a ser escondidos de todo lo que está por venir. Vamos, dice la escritura, que el dragón estaba al acecho de la mujer que estaba a dar a luz. Esa mujer que está pronto a dar a luz es una aglomeración de cristianos, de creyentes. Es como una mujer, es Sión. Es algo que está ahí, es un vientre que tiene a los cristianos que se consagran, pero también tiene a los cristianos que no se consagran. Y Satanás está así, pendiente de que salga el Hijo, y sabe de que ya va a estar pronto. Por eso hay muchas leyes contra la iglesia. Está así el acecho. Pero dice que estaba esperando el tiempo de que la mujer diera luz. Y el Señor dice en Apocalipsis que antes que la mujer dé a luz, podemos entender las mujeres ahí, como que antes que dio a luz, posiblemente como una cesárea. No era el tiempo de tenerlo, pero... Y dice que el dragón se quedó con las ganas, hermano, de comerse a los arrebatados. Pero cuando sean arrebatados, dice que el dragón irá contra la mujer. Irá en contra de los que quedaron como descendientes de la mujer. Y a la mujer se le dieron 2 águilas de águila, porque ya aquellos arrebatados ya se fueron. Entonces, nos gozamos con esto, amados hermanos, y quiero hablarte que puedas, amados hermanos, que si tienes algo contra tu esposo, llamarte, quiero ser como una águila que se lamente en este tiempo. No me importa que me digas ridículo, hermano, pero quiero, si es posible, tirarme a tus pies y decirte, lloremos juntos y pidamos misericordia. Si no tienes el valor, la suficientemente templanza y ¿qué te podría decir? Fuerza de pedirle al Señor misericordia, únete hoy junto conmigo. Si tal vez no has podido dejar la droga, si tal vez no habías podido, dejar ese hombre que te está molestando y mandándote textos a diario y diciéndote, quédate conmigo, cásate conmigo, yo siempre voy a dejar a la otra, y nunca deja a la otra. Quiero hablarte que el Señor Jesucristo tiene el poder y la potestad para quebrar las cadenas, romper los yugos de maldad. El Hijo que tiene
resentimientos o falta de perdón contra su padre. Dios tiene una llenura completa de amor, en que puede llenar los corazones faltos de amor y puede quebrantar también todo odio. Quiero orar antes de poder mandar los saludos y quiero decirte a ti que no tienes a Cristo en tu corazón y que probablemente sea por pastores o por cicatrices que produjeron en tu corazón debido a pastores o líderes que te apartaron de la fe. También la Escritura dice: ay de los pastores inútiles, ay de aquellos pastores que no cuidaron a mi rebaño. También Dios traerá lamentación sobre esos apóstoles y ministros que no cuidaron al rebaño. Ten por seguro que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que no dejará por inocente al culpable. Pero no tengas ya eso en tu corazón. Ven al arrepentimiento. Padre, Señor, en el nombre de Jesús oro. Trae, Señor, quebranto y lamentación sobre tus hijos, Señor, que están apartados de la fe. Sé que hoy, Dios, Señor, es el tiempo del águila volando para hablarles a las personas acerca del arrepentimiento, de que no haya cargas en el corazón diciéndole voces extrañas, diciéndole que no puede venir a Cristo, que no va a ser escuchado. Si por cuanto tú estás escuchando este mensaje es debido a que Dios te quiere traer al arrepentimiento. 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita toda condenación, Señor, de su corazón. Calla la voz de la serpiente, Padre, en el nombre de Jesús. Tráelo al arrepentimiento a las mujeres, Señor, Padre, que han abandonado a sus hijos, Señor, Padre. Tu palabra dice, Señor, que aunque las madres abandonen a sus hijos, tú con todo nos recogerás, Señor, Padre. Trae ese corazón, Señor, de amor a aquellos hijos que han tenido un dolor, Señor, por padres que los han abandonado, Señor, en el nombre de Jesús. Que este día sea un tiempo de lamentación para el arrepentimiento, para que no podamos tener, Señor, partícipes de los días de lamentaciones que están y que ya no habrá arrepentimiento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, clamo por misericordia, tú que me estás escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, no quiero que solamente sea una palabra nada más, Señor, por dar, sino porque hay un gemir dentro de mi espíritu, Señor Padre, para que pueda traer al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y que voces, Señor, de orgullo sean quebrantadas, Señor Padre. Una de las cosas, Señor Padre, que no puede hacer llegar a ti, Señor, es el orgullo. Padre, la antesala del orgullo, Señor Padre, es la caída, Señor. En el nombre de Jesús, lo que antesala la caída es el orgullo, Padre. Ten misericordia, Señor, que no sean llevados cautivos jóvenes. Que las viudas, Señor Padre, que a pesar de las muertes, tal vez de sus esposos, Padre, puedan tener un corazón sensible a tu voz. Que los jóvenes, a pesar de las muertes que han pasado, Señor, de sus padres, puedan tener un corazón sensible, diciendo que tú eres Dios, hacedor de maravillas, que en tu mano está el poder y el hacer, que todo, Señor Padre, proviene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sella esta palabra, Padre, a los que escucharon y a los que no, Padre, tráelos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Señor. Padre, te bendecimos en un tema que ha estado cargado en mi corazón y hemos estado orando a Dios. Que si Dios desea que lo vuelva a impartir, lo imparto, amado hermano. Creo que son tiempos de lloro y de lamentación, son tiempos que debemos de gemir, son tiempos que debemos de acordarnos de Jeremías, que no importa si te echaron a un calabozo, no importa si te echaron a la cárcel, si la palabra que diste, nadie, como decimos en Honduras, ya nadie te parabola, pero que sigamos siendo voz de trompeta, voz de águila, alertando, amado hermano, si en alguien podemos salvarlo, arrastrándonos y echándonos sobre sus tobillos para que no caiga en el foso de la muerte, del abismo, del infierno. Hagámoslo, amados hermanos. Quiero mandar un saludo a mi hermana Patti, que nos está observando también. Saludos a mi hermano Elmer también, a su familia, a mi hermano también, primo que está en México. Espero que este mensaje, amado hermano, pueda llamarte al arrepentimiento. A mi hermana Delmi, mi hermana Lice también, que nos está viendo, y gracias por apoyarnos también. A nuestro hermano Toñito, que
Dios lo ha tocado esta semana y ánimo, hermano Toño, Dios es bueno en gran manera. Indaguemos en su bondad. Cada vez que nosotros escudriñamos su bondad, escudriñamos su amor y su longanimidad, su paciencia, escudriñamos también que aún nosotros siendo malos, Él nos amó. Saludos también a los que no aparecen y si también no me tienes agregado, puedas darme una invitación, yo te agrego. También ayúdanos a compartir las buenas nuevas del Evangelio, dándole like y dándole compartir en el nombre de Jesús. Preguntas, estamos abiertos también a cualquier pregunta que tú nos puedas realizar. Ha sido una bendición, amados hermanos, así que con última, Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús y te esperamos el siguiente sábado.